nuevo saludo a todas las personas que están sintonizando ahora mismo, que están viendo esta conversación a través de Ciencia en tus manos. Yo soy Micael Rosa, coordinador del componente de Ciencias Sociales. Recuerden, ¿verdad?, darle like a esta página, Ciencia en tus manos, que está desarrollando contenido súper chévere por ahí. En el día de hoy, el tema que vamos a estar trabajando es un tema que ha estado conversándose mucho en los pasados meses, particularmente con todo esto de la pandemia del COVID-19, y es el tema del acceso a los servicios de salud aquí en Puerto Rico. Y me acompaña nada más y nada menos que la doctora Marinilda Rivera. Marinilda, yo voy a hablar un poquito de ti antes de empezar, pero la realidad es que yo busqué tu CV y tu CV tiene 60 páginas, así que tú tienes casi una tesis por CV y dije, pero esto es demasiado, así que voy a decir un par de cositas, me corriges si me equivoco en alguna. Hiciste bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, luego hiciste maestría en trabajo social en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Luego haces doctorado en Trabajo Social y Análisis de Política Pública en la Escuela de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico. Y luego trabajas un postdoc en el que te apoyó el National Institute of Mental Health. En términos de tu experiencia laboral, has tenido colaboraciones con la Universidad de California, con la Universidad de Michigan en Ann Arbor, con la Universidad de Puerto Rico. Estuviste hasta recientemente como investigadora en la Unidad de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, y actualmente coordinas el programa doctoral de determinantes sociales de la salud en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Hay un montón de cosas más, pero estoy diciendo dos o tres porque si no, no, ya eso es suficiente. Sí, estuve, no era la unidad de investigación, el Centro de Investigaciones Sociales. Centro de Investigaciones Sociales. Ahí estuve como investigadora y recientemente asumí esta posición acá en el recinto de Ciencias Médicas en el programa doctoral de determinantes sociales, allí en la Escuela de Salud Pública. Qué chévere. De hecho, antes de pasar a la conversación como tal, recibiste un premio por ahí reciente, otro más, en estos días. Así que háblanos un poquitito de eso antes de que sigamos. Bueno, pues un programa que se dio, que lleva muchos años ya en la universidad, ¿verdad? Y que se llaman los programas TRIO, que son estos programas que no solamente están en la Universidad de Puerto Rico, muchas instituciones en Puerto Rico, en el Caribe, Estados Unidos, tienen estos programas, son subvencionados con fondos federales. La idea de estos programas es canalizar, viabilizar la posibilidad de que estudiantes de primera generación, que obviamente eso se entiende como cuyos padres no hayan asistido a la universidad, pues ingresen a la universidad y completen carreras profesionales, ¿verdad? En mi caso se me está dando en la categoría doctoral, porque fui estudiante TRIO en el 1993, cuando ingresé a la Universidad de Puerto Rico, y no solamente fui acompañada por un programa que se llama Programa de Servicios Académicos Especiales, sino que también pertenecía a otro programa TRIO que se llamaba Programa McNair. Lamentablemente, las cosas que están pasando con las instituciones académicas, ¿verdad? Y toda esta agenda neoliberal de privatización ha ido como que desmantelando todo este tipo de programas de apoyo y acompañamiento a los estudiantes, y ese programa iba dirigido a estudiantes que ya estuviesen en tercer año universitario, preparándolos para carreras graduadas y que fueran primera generación. Así que no solamente era como esta idea de que el estudiante entraba a la universidad y pues completara un bachillerato, sino que este programa iba dirigido a acompañarte hasta ingresar a estudios graduados. Así que yo le debo mucho a esos programas TRIO en ese sentido, porque en mi familia pues el concepto de la universidad no era algo que se conocía, ¿verdad? Y pues la vida universitaria pues fue algo que tuve que ir caminando de la mano de estos programas. Fue bien difícil. Y pues yo creo que las personas que nos escuchan saben que incluso cuando se ha tenido el privilegio de tener padres que han ido a la universidad, pues el proceso es difícil. Imagínense para una persona que la realidad es que no tenía esas posibilidades. Y pues nada, se me otorgó entre un proceso, ¿verdad? Competitivo. Sometieron mi portfolio y pues ahí se me otorgó ese premio.
Pues Marinilda, ya tú creo que traíste uno de los temas con los que queremos empezar, es el tema de las transformaciones económicas e institucionales que venimos viendo no desde los últimos años, sino que posiblemente vienen acentuándose quizás desde los 90, ¿no? Entonces, el primer tema que quería tocar es en términos del funcionamiento del sistema de salud. Nosotros tuvimos eso que se le llamó el sistema de salud Arbona. Háblanos un poco de cómo era que funcionaba ese sistema, cuál era su perspectiva, ¿verdad?, en términos de los servicios de salud a la población. Pues mira, te tengo que decir, quizás para poder entender el sistema Arbona hay que entender unos elementos que surgieron justo antes de implementar este modelo que se llama también, se conoce también como el modelo regionalizado de salud, que comenzó en la década de los 50. Pero yo creo que es importante que la audiencia sepa que Puerto Rico pasó por un proceso de desarrollo de una constitución, ¿verdad? En la década de los 50, que fue presentado ese borrador de constitución al pueblo de Puerto Rico a través de un referéndum, y el pueblo de Puerto Rico lo aprueba, y cuando ¿verdad?, este grupo de constitucionalistas presenta la Constitución al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos no acepta la sección 20, artículo 2, sección 20 de esta Constitución, ¿verdad? De hecho, condiciona la aprobación de la Constitución a que se elimine esa sección 20 de ese artículo número 2. ¿Qué comprendía esa sección 20? Pues eran básicamente las protecciones sociales de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y era también, interesantemente, una copia casi fiel y exacta de lo que era el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que fue publicada en el 1948. O sea, estamos hablando de 5 años antes. Ya la Declaración Universal planteaba el derecho a la salud como un derecho, un bien colectivo. Interesantemente, pues, el Congreso de Estados Unidos como país estuvo liderando ese proceso de la Declaración Universal de Derechos Humanos justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como colonia, pues no nos permitieron, y tampoco Estados Unidos iba a permitirle a una colonia tener ese derecho en su constitución, porque ellos, para sus propios ciudadanos, no tienen ese derecho reconocido en su propia constitución. Así que imagínense otorgarle eso a un territorio, ¿verdad? Y una colonia de ellos. Entonces, eso por un lado es importante, hay que poner esto en el contexto histórico un poco. Y también otro elemento que tuvo mucho que ver en que ese derecho no se diera, es que en la década de los 40 y los 50, como estábamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial, se dio todo un proceso que se conoció como el macartismo, ¿verdad?, que tiene que ver con este legislador que empezó a crear un sinnúmero de acciones y políticas para tratar de coartar y perseguir a toda aquella persona o aquel ideal que pudiera parecer tener algunos visos de socialismo, ¿verdad? Entonces, obviamente, tú poner un artículo en esa sección 20, toda un renglón que hablaba sobre el derecho al trabajo, sobre las protecciones en el trabajo, sobre el derecho a la salud, sobre la educación gratuita, sobre los derechos de las mujeres en etapa de embarazo. Era un sinnúmero de cosas que pues eso podía representar cierta amenaza, ¿verdad? Y entonces pues ciertamente pues se elimina. No obstante, es importante también señalar que ya en la década del 50 habían seguros, un sistema de salud en Puerto Rico. Bueno, no había sistema de salud como tal, pero había unos proveedores privados, ¿verdad? De salud, unos seguros de salud que habían llegado a Puerto Rico ya, aunque eran sin fines de lucro. Pero eran los que se encargaban de prácticamente manejar los servicios de salud de aquella población más privilegiada del país, ¿verdad?, que vivía en unas condiciones, mejores condiciones que el resto de la población. Así que en la década del 50 se da todo un proyecto a nivel social de desarrollo, pudiéramos decir de modernidad, ¿verdad?, entre paréntesis, del proyecto Manos a la Obra. Y entonces el doctor
Guillermo Arbona, quien médico, ¿verdad?, de profesión, en aquel entonces, fue contratado para desarrollar este sistema de salud, que es el que conocen como el sistema regionalizado. La gente lo conoce como el modelo Arbona, usualmente lo mencionan más en la literatura de esa forma. Pero era un modelo regionalizado que se implementó empezó a implementarse en el 1957 y se le llama regionalizado porque entonces divide a la isla en 5 regiones inicialmente, luego se van abriendo 2 regiones adicionales, ¿verdad? Y eso se va trabajando dependiendo de la cantidad poblacional, cómo va aumentando la población y también las expectativas de vida en la población. Así que era interesante ese modelo, lamentablemente lo perdimos, porque era un modelo que estaba pensado en niveles de prevención. Había un nivel primario, quizás la gente que nos está escuchando, los más adultos, ¿verdad?, puedan recordar que ese nivel primario estaba compuesto por unidades de tratamiento, lo que eran los CDT, le conocen también quizás los CDT, que hoy día esos CDTs, muchos de ellos se le conocen como los centros 330. Pues mucho antes de ser centros 330 eran unidades de tratamiento y muchos de estos pues fueron los CDT, centros de diagnóstico y tratamiento, por eso se le decían CDT. Y era maravilloso en el sentido de que esas unidades y esos CDT estaban ubicados en comunidades más pobres, en mayor desventaja, y tenían la idea de trabajar con los procesos de vacunación, de educación en salud pública. Yo te digo que yo viví parte de esa experiencia, así que yo pude asistir, toda mi infancia fue manejada en los CDT, mi salud, ¿verdad? Como niña fue manejada en los CDT. Y interesantemente allí habían pediatras especialistas, tú podías conseguir los médicos generalistas, tenías los farmacéuticos, tenías una sala de emergencia, o sea que tú ibas con un dolor, y si era un pediatra, pues ibas al pediatra, habían obstetras también, ginecólogos particularmente, ¿verdad? Que atendían a las mujeres en todas las etapas del embarazo, habían dentistas en esos CDTs. Entonces, tú tenías toda una gama de profesionales que eran empleados, muchos de ellos del municipio, ¿verdad? Porque esto más o menos se manejaba de esta forma, o del estado o el municipio. Y pues recibías todos los servicios y salías, si tenías que hacerte una radiografía, pues salías con la radiografía y se la llevabas al médico allí mismo, o salías con la bolsita de papel, con los medicamentos. Era un servicio completo. El otro nivel que le seguía a ese era el nivel secundario, que era lo que le conocemos como hospitales municipales, que ya uno que otro quedan por ahí, pero han pasado a manos privadas con esto de la reforma que vamos a hablar más adelante, pasaron a manos privadas o a manos de las universidades, por ejemplo, el hospital el de Carolina también, que pasó a la Universidad de Puerto Rico. Marinita, Así que, para estar claro, ¿este nivel estamos hablando de los hospitales de área o son dos cosas distintas? Sí, son dos cosas distintas. Eso es más lo que le conocemos como los regionales, ¿verdad? Okay. Esos hospitales regionales que entonces agrupaban, dependiendo de la región donde estaba esa población, donde vivía esa población, pues si a nivel secundario no podían atenderse, pues se mandaban al nivel terciario, ¿verdad? Entonces iban de menor complicación a mayor cronicidad. Y eso hace muchísimo sentido, porque entonces el último nivel de atención era el nivel supraterciario, que era el centro médico, que es lo que debe de pasar, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema que trabaja y se enfoca en la comunidad, que trabaja medicina preventiva, que trabaja más medicina primaria, que trabaja el tema de la educación en salud dentro de las comunidades, ¿verdad? Yo recuerdo que enfermeras del CDT iban a las escuelitas y hacían reuniones con los padres y reuniones con los niños y las niñas y educaban. Entonces, ese intercambio, ese mirar la salud desde el espacio comunitario, pues se dio con ese modelo de regionalización. Entonces, tú ibas escalando dependiendo la cronicidad de tus condiciones hasta llegar al supraterciario, que era el centro médico. El problema que estamos teniendo hoy día es que todo el mundo llega al supraterciario, al centro médico, porque nadie
trabaja la medicina preventiva. O sea, eso quedó totalmente inexistente con el desmantelamiento del sistema de salud bajo la reforma o la ley 72, que es la que, ¿verdad? que viabiliza la reforma de salud en el 1993. Marinilda, que quiero entrar entonces en ese periodo de transición porque me consta que has estudiado el tema, tienes publicaciones al respecto. ¿Cuáles fueron los motivos para transicionar ese sistema que estábamos hablando ahora mismo hacia uno privado? Mira, quizás poner como que esto no solamente pasó aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tendría que empezar por ahí. Ya en la década del 70 en Puerto Rico se dio, para ser precisos, 1973. En Puerto Rico se creó una comisión en la Cámara, ¿verdad? Por resolución conjunta, para estudiar la posibilidad de un plan o un seguro universal de salud. Así que lo que vamos a estar hablando en esta entrevista, ya gente se lo planteaba en la década del 70, ¿okay? Y todavía no había entrado toda esta oleada que vimos en los 80 y en los 90 de políticas neoliberales secuestrando la educación, la salud, la vivienda, que fue lo que pasó en el caso de Puerto Rico en la década de los 90. Así que en aquel momento liderado esa comisión por José B. Aponte, se hizo un estudio que creo que terminó en unos 3 volúmenes, con una radiografía exquisita del estado de situación del pueblo de Puerto Rico en aquel entonces, de estadística, todo un análisis bien comprensivo que resultaba en la única recomendación de que Puerto Rico era el momento de moverse a un plan universal de salud. Mira qué interesante. ¿Sabes qué pasó con eso? Cuéntame. Nada. No pasó nada. Marilda, aprovechar el momento, defínenos, ¿no? ¿Qué es un plan universal de salud para aquellas personas que escuchan esto por primera vez o que lo han escuchado por ahí, pero no lo tienen muy claro? Ok, un plan de salud universal, ¿verdad? Es una cubierta que tenga beneficios o que, ¿verdad? que proponga unos beneficios y unos servicios para toda la población de forma equitativa. Lo que nosotros tenemos hoy son diferentes tipos de planes que están amarrados dependiendo si tú estás vinculado a un trabajo con unas condiciones o unos derechos laborales excepcionales, o si eres pobre y estás desempleado, o si eres un inmigrante pues no tienes nada. Así que hay una cubierta que va a depender de tu condición social y económica. Eso es lo que tenemos hoy. Y eso es bien diferente también, y yo creo que más adelante pudiéramos hablar de eso, a lo que es un sistema universal de salud, porque son dos cosas diferentes. Y hoy por hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se ha estado enfocando mucho en empujar a los países a cubiertas universales de salud, pero cuidado con eso también, ¿verdad? Porque yo pudiera tener una cubierta universal de salud, pero si la lógica mercantilista con fines lucrativos todavía está ahí detrás, pues entonces lo que vamos a tener es un monopolio garantizado por una empresa con fines de lucro para establecer ese seguro nacional, ¿verdad? Entonces hay que empezar a pensar también en sistema, que fue lo que en aquel momento Arbona diseñó pensando en la población, y que obviamente una vez ese sistema pues estaba montado, pues era el momento ideal para entonces trabajar el seguro universal. Eso, pues lamentablemente no pasó, eso quedó para la historia, lo engavetaron, pero yo creo que es importante traerlo, y a mí me gusta traerlo porque yo creo que la gente a veces piensa que estas son ideas como imposibles y que son ideas como nuevas. Pues no, estaban en nuestro país, están ahí en la historia, y esos documentos existen, ¿verdad? Para revisión de aquellas personas que quieran mirarlo. Y pues obviamente ya en la década de los 80, volviendo un poco a tu pregunta de qué fue lo que pasó, pues en la década de los 80 algo interesante ya estaba pasando en muchos de los países, no solamente latinoamericanos, sino europeos, ¿verdad? De que pues las agendas de salud empezaron a ser secuestradas por estas compañías privadas de seguro, infiltrándose en estos países
y fueron poco a poco drenando y desmantelando los sistemas universales. Muchos estados también empezaron a privatizar poco a poco algunos servicios de los que ya ellos estaban dando, así que fue una ola que comienza en la década de los 80 y vemos entonces que coincide bien aquellos que hemos estado estudiando, ¿verdad?, la cuestión social y las transformaciones de la cuestión social y todos los cambios que han venido dándose y las implicaciones que ha tenido ello para la población, pues vemos que coincide con toda una agenda neoliberal que se va dando en esa década. Y posteriormente, en la década del 90, pues Puerto Rico entra en esa agenda. Ciertamente, yo pienso que había un malestar en la población. Yo recuerdo que en algunos momentos ya nosotros íbamos al CDT, ya uno no encontraba los medicamentos, empezó a haber un cambio muy repentino de profesionales especializados que entraban y salían del CDT, empezaron a cerrar algunas unidades especializadas dentro de estos centros comunitarios. Entonces, como que ya tú veías que se iba desmantelando poco a poco el sistema que se había montado. Y yo pienso que fue una dejadez, ¿verdad? Una falta de voluntad, como todo. Cuando tú quieres justificar la privatización, tú abandonas los servicios públicos para generar el malestar en la gente y que la gente cualquier alternativa la celebre con bombas y platillos. Y eso fue lo que pasó en la década del 90. La gente llegó al hastío en el sentido de que ya no había medicina, la gente no encontraba médicos, se había ido desmantelando poco a poco ese sistema de salud pública y pues generaron las condiciones para que la gente, ¿ves?, se moviera, ¿verdad?, a apoyar esta propuesta de, en aquel entonces, el doctor Pedro Rosselló. Fíjate, Marinilda, me es curioso eso que estás planteando, porque pues como parte de los temas que yo estudio, yo he tenido que trabajar mucho con la crisis fiscal de 1975 en Nueva York, que la plantean, ¿no?, ¿verdad?, como el lugar donde dentro de los Estados Unidos se comenzaron estas políticas neoliberales, ¿verdad?, donde decían que todo debía estar regulado por la lógica del mercado, por la lógica de los negocios, que el Estado había que achicarlo, que la presencia del Estado como garantor de servicios había que achicarla también. Y parte de lo que sucedió allí es bien interesante por dos razones, a mi entender, ¿no? Una es porque decían que la crisis económica que había en Nueva York en ese momento se debía a las poblaciones negras y a las poblaciones puertorriqueñas que vivían allí, porque hacían que el Estado gastara demasiado de mucho en ellos y ellas. Y una política bien particular que se dio, que eso está documentado, y ellos inclusive lo conceptualizaron como achicamiento planificado, desde una perspectiva de planificación, era dejar de invertir en unos sectores específicos o dejar de proveer financiamiento o asignar fondos a sectores específicos en comunidades específicas, ¿no? Que es interesante un poco, ¿verdad? Como este asunto de que de repente no sirve, bueno, no sirve porque realmente no sirve o no sirve porque es parte de un modelo más estructural, ¿no? Quería preguntarte, se habla mucho, se comenta, ¿verdad?, el tema de la costo-efectividad del modelo Arbona vis a vis la costo-efectividad del modelo privatizado de salud. Sé que también has trabajado ese tema y en una ocasión creo que me comentaste que desde el mismo momento en que se estaba trabajando la privatización del sistema de salud en los 90, se sabía que iba a correr con un déficit. Háblame de ese asunto de la costo-efectividad de estos modelos de salud. Mira, antes de entrar ahí, yo creo que ese comentario que tú haces, obviamente me apela en el sentido de que todas estas políticas neoliberales vienen con el discurso del no derecho, el no reconocimiento de los servicios sociales como derechos humanos fundamentales. Y la salud, ciertamente, pues se ve como un asunto individual, como que es algo que las personas tienen que atender, que el Estado no tiene que garantizar, y que la gente se enferma, y esos negros se enferman, y esos latinos se enferman mucho, porque tienen malas costumbres culturales, porque se alimentan mal, porque, ¿verdad?
Entonces, obviamente es mucho más fácil achacarle la responsabilidad y entonces yo decir, bueno, pues yo como Estado hago lo que yo puedo y ustedes se conforman. Ese detalle es importante porque eso ha apelado en las mentes de las clases menos privilegiadas en la sociedad. Y hoy por hoy tú le preguntas a las personas, ¿verdad? Tengo que esperar 6 meses, 7 meses, 9 meses para una cita y te dice, bueno, pero por lo menos tengo una tarjeta. Entonces, esa idea del conformismo es pensada porque la gente no se concibe como ciudadanos de derechos y ciudadanas de derechos. Y entonces, lo que te está diciendo es que ese discurso que se crea a través de esa lógica de un Estado neoliberal se metió en la gente. O sea, fue internalizado por la gente. Inclusive, Marinilda, en el proceso en el que se estaba teorizando el neoliberalismo, ¿no? Desde la Universidad de Chicago y Milton Friedman y compañía, hubo sectores que pusieron mucho dinero, y eso lo documenta el geógrafo David Harvey y otros teóricos de historia económica y de economía política, que se ponían mucho dinero en medios de comunicación y en los famosos think tanks para difundir este tipo de narrativas en dos áreas muy importantes. Una era los medios de comunicación, como mencioné, incluyendo periódicos, incluyendo televisión, incluyendo radio. Y el otro lugar donde ellos enfatizaban mucho que había que impulsar estas narrativas era en las universidades. Claro. O sea, que las universidades también fueron parte De hecho, del Milton esparcimiento Friedman, de estas narrativas. de la idea. Sí, la academia contribuyó muchísimo a eso. Y eventualmente pues sale en los 80 el informe de Washington, el consenso, el llamado consenso de Washington, que fue, vamos a meter esto ¿verdad? Este discurso, esta ideología en todas las políticas del Estado. Pero ciertamente Milton Friedman utilizó mucho su espacio académico y a sus estudiantes para hacer este tipo de intercambio. Él tuvo que ver mucho con la implementación de estas políticas en Chile, Claro. bajo Pinochet. Y traía estudiantes de Chile a la Universidad de Chicago a educarse. Los Chicago Boys. Exacto, los Chicago Boys. Así que se dieron esas dinámicas y, bueno, obviamente, pues, Margaret Thatcher empezó también, ¿verdad? Eso le hizo mucho sentido a esa política y se dio como este gran triángulo, ¿verdad? Pinochet, Reagan y Margaret Thatcher. Sí. Y pues, obviamente, sucumbieron a todo el planeta en esa ideología. Pero volviendo a tu pregunta sobre el asunto de los costos, sí se sabía. En aquel momento, cuando el doctor Pedro Rosselló estaba trabajando su plataforma, pues había un elemento particular. Clinton también estaba proponiendo, ¿verdad?, una reforma estructural al sistema de salud de los Estados Unidos. Esa propuesta no avanza en el Congreso. Sin embargo, el doctor Pedro Rosselló ya le había hecho una promesa de campaña. Gana las elecciones y se plantea que él gana las elecciones precisamente por esa idea de la reforma de salud, ¿verdad? De que todo el mundo iba a tener acceso a un plan médico privado independientemente de si trabajara o no y toda esta lógica. Y entonces pues se da la reforma, pero yo estuve haciendo un trabajo que todavía no ha sido publicado, ¿verdad? Está en imprenta ahora mismo, en proceso de edición, mirando los costos de presupuesto durante esos primeros 10 años de la implementación de la reforma. Para el 1994, de las cosas que encontré, 1994-1995, y la ley es de septiembre del 1993. Estamos hablando de apenas un año de implementación. El presupuesto para implementar la reforma ascendía a 219 millones. Se sabía que esto no iba a ser suficiente. ¿Por qué? Y en el 1995, y ahí es que está la evidencia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto proyectó entonces 655 millones el costo de la reforma. Estamos hablando de casi 3 veces la cantidad en un año, así que tiraron proyecciones en presupuesto para 655 millones, y de hecho, para ese mismo año, la administración, lo que le conocían como la AFAS, la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, tuvo que solicitar una línea de crédito de 200 millones del Banco Gubernamental de Fomento para pagar esa tarjeta.
O sea, ya había en el Departamento de Salud, según los datos que yo pude corroborar, 46 millones de dólares en déficit, producto de la reforma. Y esto era en la fase de implementación. Y esto es en la fase de implementación. O sea, todavía estamos hablando de que esto está, ahora mismo no te puedo dar como que el detalle, quizás te puedo enviar eso de cómo fue que se fueron moviendo por los diferentes municipios, ¿verdad? Sabemos que empezó en Fajardo y los últimos municipios que se integran fueron San Juan y Carolina, que tuvieron muchísima resistencia, mostraron muchísima resistencia a integrarse formalmente ya a la reforma, pero al final pues no les dejaron realmente salida, porque esto tuvo unas implicaciones en costos para los municipios también y todavía hoy tiene unas implicaciones enormes. Pero entonces fíjate que entonces estamos hablando de que ya en el 1996 ya se estaban presupuestando $1,000 millones para financiar la tarjeta de la reforma de salud. En el 1997, la línea de crédito que se estaba utilizando para poderla financiar esa tarjeta había llegado ya a un tope de $300 millones. Por eso es que hoy se cree que parte de la deuda que nosotros tenemos de los 74 billones de dólares que está manejando la Junta de Control Fiscal tiene en gran parte que ver con esta reforma de salud. Y te voy a decir, ajá. Sí, cuéntame. No, y tiene que ver con que al ellos darse cuenta de que esto estaba siendo muy costoso, la implementación, no les quedó, y obviamente estaban llegando a los topes en las líneas de crédito, no les quedó otra alternativa que empezar entonces a vender las instalaciones hospitalarias, los hospitales, que también eso, ¿verdad? Surge entre 96 y 97, se da una legislación para entonces empezar a vender estos hospitales y los CDT y los regionales para poder sacar dinero para seguir financiando la reforma de salud. ¿Tú me ibas a decir algo? En términos del financiamiento, porque hay veces que, ¿verdad? En entender cómo es que funciona esto, está CES, está el gobierno que saca un presupuesto, el presupuesto lo divide en regiones, a quién lo entregan, toda esa cuestión. Explícanos un poquito eso, Marinilda, cómo es que se divide el bizcocho hoy día. Mira, esto es bien complejo, de verdad, y eso ha sido bien difícil también tratar de definir. Uno pudiera tener idea del presupuesto a nivel de salud, y de los gastos que se generan a nivel de salud, que ahora mismo ascienden a $8,000 millones más o menos, está por ahí ese número entre reforma y los demás gastos. Pero la realidad es que nosotros no hay un número. Eso ha sido un reto para nosotros, lo que estamos tratando de hacer investigación en salud y sistemas de salud en Puerto Rico, porque ha sido bien difícil poder llegar a un número, porque el sistema es tan fragmentado. Entonces hay diferentes kioscos que manejan diferentes servicios de salud, están los hospitales privados, pero también esta red de hospitales privados que tienen sus propios planes. Tenemos entonces a nivel del Estado, el Departamento de Salud, los fondos que llegan de ACES, tenemos también ACA, el Fondo del Seguro de Estado. O sea, hay un sinnúmero de pedazos en el bizcocho que ha sido bien difícil uno como que conciliar todos esos sectores y poderlos mirar, ¿verdad? Como un todo. Y pues eso ha sido uno de los mayores desafíos para nosotros poder trabajar, y digo nosotros porque pues tú has escuchado el Consejo Multisectorial de Salud, que fue un consejo creado por petición de más de 25 organizaciones comprometidas con el derecho a la salud en Puerto Rico. Han solicitado esa información y se le ha hecho muy difícil acceder a esa información y también desarrollar proyectos de investigación, estudios, análisis comprensivos sobre el estado de situación de la salud completa. Entonces uno tiene como que estos estudios, que yo he estado trabajando en eso y otros compañeros también en el recinto de ciencias médicas, quizás a nivel más de la reforma, del impacto que eso ha tenido en la población, a nivel de los determinantes sociales, pero mirar toda la gama de todos los actores que juegan y conforman el sistema de salud de forma más en el ámbito financiero, económico,
pues es retante, es difícil. Marinilda, esa fragmentación de la que estás hablando, ¿cómo eso se refleja en los servicios directos a la población? Pues mira, de múltiples maneras, ¿verdad? Y más que la fragmentación y también la lógica de mercado. Tú tienes personas que básicamente dependen de un referido para poder acceder a un profesional, un médico especialista. Y entonces, una vez lo tienen que esperar el tiempo. De hecho, muchas personas incluso se les ha vencido ese referido y tienen que volver de nuevo a ese médico de cabecera para solicitar, o ese médico que es el que, ¿verdad?, que está manejando sus servicios de salud, para entonces volver de nuevo a solicitar ese referido, llegar a la cita con ese especialista le envía unos análisis, pero entonces esos análisis los tiene que aprobar ese médico que maneja y estoy hablando de la reforma, ¿verdad? Porque a nivel de médicos, de los que están con cubiertas privadas, pues opera diferente. Uh-huh. Y entonces, una vez reciben esas recomendaciones del especialista, tienen que volver para que ese médico firme y les apruebe todos esos trámites. O sea, y lo que hace es que estamos teniendo personas que posiblemente llegan al médico con una condición que puede ser prevenible, que puede ser manejada a tiempo. Entonces lo que estamos teniendo es que estas largas y estos intercambios y estos procesos burocráticos que imponen las compañías aseguradoras para pues, generar sus ganancias, porque son estrategias también, ¿verdad?, para generar sus ganancias y controlar gastos, eso que llamamos el control de los gastos, pues lo que hace es que termina poniendo a la población en unas condiciones bien crónicas, y eso tiene efectos entonces en una población que incluso termina incapacitándose, gente joven incapacitándose, no pudiendo trabajar ni aportar al desarrollo del país, porque genera condiciones que le imposibilitan. O sea, yo estoy viendo esto en trabajos que estoy haciendo ahora mismo con pacientes de diálisis. O sea, tenemos jóvenes de 28 o 25 años que han tenido que dejar sus carreras profesionales o sus estudios universitarios porque han entrado en unas condiciones de diálisis, unas condiciones renales en estadio bien acelerado, simplemente porque no había un nefrólogo que les atendiera o no le dieron un referido a tiempo, o todas estas cosas que pudieron haberse trabajado. Y eso es parte de los efectos que tiene la lógica en cómo hemos montado este sistema de salud. Quería preguntarte, porque entraste a mencionar ya poblaciones específicas. Hoy en día, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables en términos a no tener acceso a servicios de salud, ¿verdad?, dignos y de calidad? Mira, yo te pudiera decir, ¿verdad?, de los vulnerados, los más vulnerados, pero estamos viendo incluso personas que tienen planes médicos privados a través de sus patronos que no están recibiendo los servicios que deben. ¿Por qué? Porque le han ido reduciendo en las cubiertas, así que son más las aportaciones que esa persona tiene que estar, o porque hay una farmacia que decide que pues no, llamó al plan médico y el plan médico le dijo que son 15 pastillas, que no son 30, ¿verdad? Entonces las otras 15 se las tienes que comprar a la farmacia. Pero a nivel de poblaciones, lo que estoy diciendo es que estamos viendo, quizás en unos tiempos, unos años atrás, estábamos viendo que había unas poblaciones que estaban profundamente, había una brecha amplia entre unos y otros, ¿verdad? Pero yo estoy viendo que hay unas poblaciones que, por ejemplo, las poblaciones migrantes en nuestro país, que no tienen ningún tipo de derecho a cubierta de salud porque simplemente su condición migratoria. E incluso después que están como personas legales en la isla, que no me gusta utilizar ese término, pero que están regularizados o regularizadas en la isla, tienen que esperar 5 años, a pesar de que estén aportando a la economía, a pesar de que estén trabajando, a pesar de que estén haciendo todas las cosas, no pueden acceder al plan médico público por un periodo de 5 años. Otra de las poblaciones que también está bien vulnerada tiene que ver con nuestros adultos mayores,
¿Por qué? Porque aunque tienen, y la gente dirá, bueno, están en las papas ahora porque tienen los Medicare Advantage. Mire, esto ha sido un engaño a nuestra población de adultos mayores. Entonces ahora está esta tendencia a que vamos a pagarle la luz y el agua, pero son cada vez menos las cubiertas en los servicios de salud. Entonces, y la cantidad de tropiezos y barreras que le ponen para poder, ¿verdad?, acceder a unos tratamientos. Entonces se están precarizando aún más porque los costos en los medicamentos, en los copagos, en los deducibles que imponen estas aseguradoras precariza la vida de nuestros viejos y de nuestras viejas cada vez más. Entonces ahora que se quiere también, ¿verdad?, hacer una reducción en los planes de pensiones, imagínate, es un asunto como casi un plan homicida contra unas poblaciones. Entonces, también hay otros grupos que tienen que ver, ¿verdad?, la población que pues siempre ha tenido condiciones crónicas, que han vivido que han desarrollado condiciones crónicas y que producto de esas condiciones han sido lanzadas a unas condiciones de vida muy precarizadas, ¿verdad? Porque no pueden entonces, por sus propias condiciones, no pueden conseguir trabajos asequibles, con derechos laborales, que ya casi todo eso ha quedado en el desmantelamiento y en el olvido, pero ciertamente se les hace mucho más difícil y es casi una sentencia a muerte de estas poblaciones que viven con condiciones crónicas y que están en condiciones de pobreza también, ¿no? Marinilda, hay un número por ahí más o menos de cuántas personas en la isla ahora mismo están descubiertas en términos, ¿verdad?, de planes de salud. Yo personalmente no, ¿verdad? No quiero extrapolar mi experiencia, no quiero generalizarla, pero mucha gente de mi edad, Sí. los vaivenes en términos del empleo, pues tienen plan médico 6 meses sí, 6 meses no, un mes sí, un mes no, ¿verdad? Que hay otros elementos. Pero hay un número más o menos de cuántas personas hay descubiertas ahora mismo en Puerto Rico. Bueno, si hablamos yo siempre digo, ¿verdad?, están las estadísticas que plantean que son unos 300, 400,000 personas actualmente. Sin embargo, eso no incluye la población de migrantes. Y nuestra población de migrantes en Puerto Rico es una población grande. ¿Okay? Y entonces esos números no están contemplados. Así que nosotros tenemos que empezar a pensar que ellos son parte de nuestra sociedad y que también tienen el derecho, ¿verdad?, a tener servicios de salud y a poder acceder a servicios de salud para preservar la vida, porque están contribuyendo también a nuestro país. Entonces, esos datos no están, esas cifras oficiales no contemplan a esa población. Así que es muchísimo mayor ese número. Debería pasar el 500,000. Claro que sí, claro que sí. Y lo que tú dices es muy cierto. Esta población, este grupo generacional, gente joven entre los 20 y los 30, que están viviendo yo digo que esa es la generación de la crisis, ¿verdad? Que ha vivido en carne propia la crisis. Y que están con unas condiciones de trabajo muy, muy precarias, que no saben lo que es ser un empleado de carrera, como otras generaciones conocieron, lo que es la permanencia, eso ni existe en su diccionario, y que están viviendo, como tú bien traes, contratos de cada 3 meses, cada 6 meses, de hecho, contratos profesionales y muchos sin cubierta de salud. Entonces tampoco los cogen, tampoco lo asumen un plan médico privado porque dicen, bueno, pues si esto es un trabajo de 3 meses, yo no voy a estar pagando para 3 meses y después me quedo sin trabajo y cómo me alimento, ¿verdad? ¿Cómo sigo pagando? Es una situación bien difícil y es lamentable porque es una generación que va a empezar por las mismas condiciones sociales, ¿verdad? De mucho estrés, de mucha inestabilidad, va a empezar a crear condiciones de salud que se pueden convertir en crónicas a muy temprana edad y que eventualmente nos va a salir más caro a nosotros y a nosotras, porque obviamente una persona con una condición crónica, mientras más joven, más tiempo tiene que estar en tratamiento prolongado. Entonces, y se acorta también la expectativa de vida. Vamos en un retroceso que es escalofriante, es preocupante como sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que ya empezar a replantearnos seriamente y exigir una transformación al sistema de salud. Y la gente tiene que entender esto, que esto es su agenda personal, tiene que entender que ese es su derecho. Y porque si no, pues es casi un plan concertado de aniquilación si no nos movemos.
Marinilda, hablando, ¿verdad? Ya para entrar en la parte final, hay otras partes del mundo que lo hacen distinto. Ajá. Háblame de otras experiencias de otros países, de cómo manejan sus sistemas de salud y cómo les ha resultado, cómo no les ha resultado. Háblanos un poquito de eso, ¿verdad? Para un poco expandir más allá de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Sí, mira, y quizá no tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Ya en Estados Unidos hay estados que se están replanteando seriamente el trabajar al menos una cubierta universal, ¿verdad? No se plantea un sistema, pero al menos una cubierta universal. Y se ha intentado de hacer legislación para eso. A nivel mundial, yo le tengo que decir a toda la audiencia que para su mala noticia, a veces pensamos que el sistema de salud de Estados Unidos es el mejor, pero ciertamente todos los países industrializados, incluso con sistemas económicos capitalistas, tienen cubiertas universales de salud. El único país que no tiene industrializado, que no tiene un seguro universal es Estados Unidos. Los demás tienen. Y hay modelos que deberíamos de mirar con detenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso los modelos de Canadá, el modelo de Alemania, de Francia. Alemania, pues básicamente todo el mundo tiene una cubierta, punto. Francia, Suiza también, que incluso hay algunos de estos países que tienen aseguradoras, pero las aseguradoras son sin fines de lucro. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Llegó la privatización y las aseguras, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en los 50 ya habían aseguradoras en Puerto Rico? Estaba la Cruz Azul, habían otras, ¿verdad? En la década del 60 y 70 que surgieron, que vinieron y se desarrollaron aquí, pero eran sin fines de lucro. Se monta la lógica de la reforma de salud y estas compañías se convierten en compañías aseguradoras con fines lucrativos. Pero en estos países, como te mencioné, ¿verdad? Japón, Alemania, Francia, hay unos trabajos que cita el doctor Ibrahim Pérez bien interesante en un libro que él tiene que se llama, yo creo que la salud no tiene precio, creo que así el libro de él. Y él dice que estos países, mira, sí tienen aseguradoras, no las han sacado, pero son sin fines de lucro y es el Estado quien controla esas compañías, ¿verdad? Le establece como fronteras de cuáles van a ser sus cubiertas. Y eso es básicamente en lo que se basa el éxito de esos países, tratando de que el Estado, como un garante del derecho a la salud, y obviamente teniendo como principio rector el que la salud no es un bien común, es un bien colectivo, es un bien público y no es un bien privado. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar eso. Ahora bien, esta tendencia a seguir privatizando ha calado muy profundo en muchos países y han ido desmantelando. Yo estoy colaborando con un grupo de trabajo de salud internacional de la CLACSO, del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, y estoy viendo, y bien preocupante, cómo países con sistemas universales, con políticas universales de salud, fueron poco a poco desmantelándose. Marinilda, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Originalmente dijimos media hora y estuvimos una hora y sé que podemos estar un día entero. Así que nada, bueno, a las personas que nos estuvieron viendo, esperamos que se hayan disfrutado esta conversación con la doctora Marinilda Rivera. Así que nada, súper chévere, Marinilda, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y nosotras en este ratito. Bueno, pues nada, se nos cuidan. Que estén bien.